definitivamente en la semiología pediátrica tenemos que tener muchas situaciones ahí que manejarlo, ¿no? Aparte del anciano, que tiene que verse toda la situación orgánica, funcional y laboratorio, el recién nacido y los niños pequeños también igual, sobre todo el recién nacido, ¿no? Y se le examina de todo, porque a veces podemos nosotros hacer pasar algunas cosas que no son las de gran. Este es el incremento de peso que debe haber, el incremento también de la talla, que es normal que debe de tener un niño, el desarrollo, la evaluación nutricional, y esto lo vemos también, ¿no es cierto?, con pruebas de laboratorio, luego algunos valores normales, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Es una variabilidad de cosas. Su piel se ictericia, cómo está la fontanela, tensa o no tensa, etcétera, que son importantes tenerlo presente y ustedes son los responsables de examinar exhaustivamente a todo paciente. Los factores de riesgo siempre hay que compensarlo, o sea, compensarlo con lo que significa también el riesgo materno, ¿no? Hay antecedentes maternos, ¿no es cierto? En la edad, sobre todo, aunque a veces la edad, aunque se le da como factor, a veces no tanto, ¿no? Nos dice que así debe ser, pero bueno, se le coloca ahí. Bajo peso, sobrepeso, nivel social, y es una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Y luego la adicción a ciertos tipos de drogas. La historia materna, antecedentes obstétricos y patología con relación a las. Y cuando sale el bebé, ya saben ustedes que el algo es importante. Pues, ¿qué hay con una de las patologías que frecuentemente se ve, ¿no? Y la síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Déficit de surfactante. Puede ser la ausencia o déficit. Y acá lo que tiene que ver es algunas condiciones. Es prematuro, he puesto ahí en rojo, menor de 36 semanas, el peso. Hay una inmadurez también, al ser prematuro, etcétera, inmadurez funcional y orgánica. No hay una buena respuesta. La síntesis de surfactantes se realiza entre 24 y 28 semanas, ¿no?, de gestación. Si es adecuado, no hay problema, no hay una amenaza. ¿Cuáles son las otras situaciones de riesgo que también, pero no solamente en este caso tenemos, ¿no?, tanto de la madre como también del feto en este caso, ¿no? Hay otros factores. Embarazo múltiple, diabetes, ¿se dan cuenta? También la raza blanca se ha colocado como una frecuencia, la preeclampsia, la hipertensión arterial y uso materno de corticoides. Y vemos nosotros al costado, ¿no es cierto? Tanto lo que es la situación del AGA, ¿no es cierto? Algunos normal, pero abajo vemos nosotros cuando hay insuficiencia respiratoria que nos ayuda, ¿no es cierto?, a determinar que hay una dificultad respiratoria. Y vemos nosotros el pH, sobre todo que se ha marcado, el PCO2 y el POO en ese oxígeno y la saturación, que también tiene sus alteraciones, y esto ya ayuda a hacer un diagnóstico en este paciente, aparte de la clínica, ¿no? Es importante. Por eso que en este caso es bastante clínica que se maneja, y luego viene la complementación con laboratorio. El AGA es indicador de gravedad, porque hay una acidosis mixta, hipoxia y retención de CO2. O sea, la gravedad nos da, así en general, el AGA. Dificultad respiratoria en la parte clínica, etcétera. Ahí nos va a ayudar también el ácido láctico, el índice de oxigenación. Eso se saca ya a nivel de la máquina. Electrolitos, hay que dosar electrolitos. Igual dentro de eso la glucosa también, el calcio. Hay que determinar el grupo sanguíneo y RH, siempre se va a hacer un recién nacido. Un hemograma, una creatinina como parte basal, es el mencionado. Se mide el surfactante, se puede medir el surfactante a nivel del líquido cefalorraquídeo antes de, para determinar que haya, ¿no? Y puede haber alteraciones posterior al parto, ¿no? Entonces, también esto es importante, el estudio. Pero las primeras áreas también, si esto se hace, definitivamente ya tendríamos cuidado con todos los problemas que puede ser, en este caso, el recién nacido neonato.
Ahora, inclusive si hay dificultad respiratoria, neonatólogo no se solamente diga, puede ser por surfactante, ¿no? Que muchas veces no se hace el estudio de líquido fluorescódico en intraútero, ¿no? Si no le piden cultivo. Puede ser también este caso que tenga un problema sistémico, ¿no? O puede también un problema meningio, etcétera, que también se da. También puede ser netamente por un problema netamente respiratorio y se le hace un aspirado y luego se toma una imagenología. Pero el AGA nos va a determinar a nosotros la gravedad de este caso. El estudio del líquido amniótico nos va a revelar si también hay ausencia, la inmadurez de este surfactante. Una de las cosas que hemos visto con una frecuencia también es, no voy a leer todo eso, no solamente síndrome de aspiración del meconio. Punto. ¿Qué se hace, no? La tinción del líquido amniótico, en este caso se vuelve medio amarillento, ¿no? Ya, y no transparente, es un síntoma, complicación hasta el 15% de los embarazos. Y esto también tiene que ver que va a significar entre el 5 y el 10% de recién nacidos desarrollan síndrome de aspiración meconial. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Va a haber también dificultad, va a haber necesidad como de dificultad respiratoria, etcétera. Y que eso que tiene aparte de todos los hallazgos, ¿no? Que esto puede ser estudio de líquidos amnióticos, definitivamente a la hora que sale se observa ahí el ginecólogo de frente, se observa que hay un líquido realmente meconial y hay que hacerle su AGA, ¿no? Porque también va a haber un problema respiratorio ahí y luego hacer la limpieza, cuidarlo, porque esto puede encontrarse también, recuerde, que es gravísimo, en este caso, las complicaciones que puede haber respiratorios, problemas generales, sistémicos, pero aquí es el estudio netamente de líquido amniótico, determinar que realmente sea esto por el color, ¿no? Por el color determina meconial, y también cuando uno lo examina, ¿no? A nivel eh, con los elementos propiamente de ginecología, está ahí en su corazón no está funcionando bien y parece que hay sufrimiento fetal, ¿no? Y ahí viene la situación y a veces le hacen la cesárea a la paciente y observan pues que eso es ocasionado por una aspiración meconial. En la hiperurinemia sí hay muchas cosas, de verdad que este es un dolor de cabeza para uno, ¿no? Eh, hay una aparición fisiológica neonato, pequeño todavía, recuerden ustedes, después de las 24 horas, generalmente estamos pensando que sea una situación fisiológica, es moderado, definitivamente, y siempre va a ser a nivel indirecto, ¿no? Si fuera una patológica, primer día, o sea, las 24 horas, o después de una semana aparece, hay una intensidad bastante elevada, hay una bilirrubinemia ahí definitivamente marcada, el predominio es directo, etcétera. Y esto es algo que se observa, ¿no? Y el neonatólogo comienza ya a tratar de pedir ciertas cosas, ¿no? Muy simples, pero importantes. Acá solamente mencionar todo lo que significa, ¿no? Tanto eso, vamos al final, la directa y la indirecta, etcétera. Aquí. ¿Qué pide para determinar una bilirrubina? Siempre está pensando que sea esto, salvo que a la semana venga con ictericia, es por la lactancia. Pero el neonatólogo, cada vez que ve una bilirrubina en un neonato, está pensando en una incompatibilidad. Y entonces tenemos que darnos cuenta de esa incompatibilidad a RH o pues a BO, ¿no es cierto? Y en la indirecta, ¿cuál es lo que se pide? ¿Quiere saber si está anémico? Lógicamente, porque hay hemólisis. ¿Cómo está su bilirrubina? Esto va a ayudar también a hacer el diagnóstico y luego el test de Coombs. No se debe obviar las otras cosas, ¿no? O sea, el estudio, acá, por ejemplo, determinar los grupos sanguíneos, que es importantísimo, tanto del padre, la madre, hasta que lo que se hace también de niño, siempre es bueno. Pero la parte que significa determinar que haya una situación como esta, incompatibilidad, generalmente se hace a través del test de. La bilirrubina va a determinar que haya hemólisis y el hemograma va a determinar que hay una anemia.
pero no debe de excluirse el grupo sanguíneo y RH, ¿no es cierto? El ABO, le pusieron. Entonces, esto también es importantísimo, por eso que el neonatólogo inclusive hace eso, ¿no? Te pide hemograma para ver, o si no te pide hemoglobina, te pide la bilirrubina, y en algunos casos le pide también líquido cefalorraquídeo y le pide test de Kuhn. Si el test de Kuhn fuera negativo, entonces no es una incompatibilidad ABO ni RH, es incompatibilidad a sistemas irregulares que llaman, que son otro tipo, ¿no? Otros sistemas de sanguíneo, como el Diego, Luteran, etcétera, ¿no? Que también sucede incompatibilidad, algunos también graves. Pero en este caso estamos hablando de RH, que también es con el CUMS. El CUMS determina que sean estos, y si el CUMS es negativo, determina que sean anticuerpos irregulares, otro sistema. Y vemos nosotros la sepsis, ¿no es cierto? Vemos ahí. Y una de las cosas es que definitivamente vamos a lo que nos interesa. Generalmente es una sepsis, es una transmisión vertical de la madre por colonización, ¿no es cierto?, del feto. ¿Ante qué? Durante el parto, gérmenes del tracto genital y recto en la madre se contaminan, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar en el recién nacido a la hora que pase por el canal o estando ahí todavía? Puede ser un parto prematuro o va a provocar una coriomionitis. Y en este caso también una infección al recién nacido y que puede llegar a también una sepsis, ¿no es cierto? Un problema meningio, un hemorragia, igual, ¿no? ¿Qué germen es frecuente en este caso, en la sepsis neonatal? El estreptococo grupo beta. Y acá es el más frecuente en niños, y es una de las cosas que han descrito ya en este caso los pediatras, ¿no? Neonatólogos. Frecuente en niños mayor de 1.500 gramos. Y en este caso la coli en menos niños menos de 1.500 gramos. Entonces es una forma también ayudarles a ellos esto, pero ya se sabe que el estreptococo o en agalactiae que llamamos nosotros está a nivel rectal y en el canal del parto. Entonces ya los ginecólogos, por la gravedad que puede ocasionar esta situación de infección, bacteriemia, sepsis o muerte del feto, ya que lo que hace ya determinan la limpieza de esto, le dan tratamiento para eso. Y esto es lo que frecuentemente se ve en la sepsis. Puede haber de otros también, pero es lo más frecuente a nivel vertical. Podemos nosotros que es la sepsis precoz o tardía, ¿no? Que ya son situaciones más clínicas, etcétera. Entonces, esto es importante también tenerlo presente y hemos visto ya todo un sinnúmero de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que pide generalmente el neonatólogo? Hemograma, procalcitonina, hemocultivo. Inclusive si hubiera alguna exudado, ¿no? Inclusive hasta en el cordón le toma de una orina, coprocultivo, etcétera, ¿no? Cultivo de líquido cefalorraquídeo, para ellos es importantísimo, ¿no? Luego, si hay compromiso respiratorio, una AGA, bilirrubina, glucosa, examen de orina, etcétera. Ojo, es un neonato, no se le puede tomar todo a la vez. Que necesita su hemograma, procalcitonina, líquido cefalorraquídeo y un hemocultivo que con el ajuste es unos milímetros nada más, ¿no? El resto se saca del mismo tubo, así mínimo la bilirrubina. Y el resto no le digo que no se va a hacer, ¿no? Pero es lo primero que se tiene que hacer en este caso porque es un neonato. Entonces, de esto que vemos nosotros que es un cuadro séptico, tenemos un cuadro que también va a dar una sepsis, ¿no? La neumonía. Y vean ustedes la cantidad de funciones por neumonía y también las incidencias, ¿no? Hasta el año, estos son las primeras semanas todavía, por si acaso, de semana epidemiológica, el 2025. Ya hay 4.731 que está superando los otros años. Inclusive hasta la razón, ¿no? Porque en este caso,
por cada 10.000 habitantes, ¿no? Está por los 20. Y las defunciones hasta en este momento, que eran las primeras semanas todavía epidemiológicas, han sido 20 fallecidos por cuadro de neumonía. Estos generalmente son niños menores de 5 años, por si acaso. Y vemos nosotros ahí que, como yo les decía, los problemas respiratorios, sea cual fuera, empieza con una virosis. El cuadro virósico es del primer respiratorio, arriba, abajo, y luego ya se complica con otros gérmenes. Pero la causa primaria de un problema respiratorio en los niños es virus. Y vemos nosotros acá algunas bacterias, ¿no? Que realmente lo tenemos ahí frecuentemente, ¿no? Y acá está de todas maneras el estreptococo, los menores de edad, ¿no? Pero luego viene el neumococo, que ya más es de la comunidad. Igual acá, hay factores de riesgo, hay que tenerlo presente. Igual acá, nuevamente, ¿no? Como tenemos ya un cuadro neumónico, hemograma, procalcitonina, hemocultivo, recuerden que esto también implica un cuadro séptico, la secreción nasofaringea, etcétera, o PCR para determinar el virus. Generalmente se hace de manera epidemiológica esto, ¿no? Se puede hacer prueba rápida, sí, también hisopado nasofaringio para influenza, virus inicial respiratorio y metaneumovirus humano. Serología, micoplasma, legionela, clamidia, por PCR. Haga por el compromiso respiratorio que puede tener. Pruebas renales y hepáticas, les digo que siempre hay que hacer un basal. Y si es un poquito mayorcito el niño, hay que hacer espistaje de tuberculosis. ¿En qué? En el esputo, inclusive lo que se hacían antes, ¿no? Era el aspirado gástrico. Y ahí también hemos encontrado estos tipos de gérmenes. Si hay derrame, bueno, hay que hacer el estudio citoquímico, ¿no? Y la imagenología. En el asma, que ya lo conocen ustedes, que pueden aquí implicar qué cosa es lo que nos interesa conocer. Y los cuadros ya hemos visto en el caso de problemas respiratorios, no vamos a estar describiendo nuevamente, ¿no? Que este es un problema de tipo alergia. Sí, la alergia. ¿Qué es lo que generalmente se debe tomar, ¿no? Nuevamente, las basales importantes, hemograma, glucosa, AGA, lo que vamos dirigido, ¿no? Parasitología, porque hay muchos cuadros, ¿no? De este tipo. Nosotros hemos encontrado pacientes hasta con ascaris lumbricoides que provocaban problemas respiratorios de este tipo, hasta que fueron curados, se puede decir, ¿no? Inmunoglobulina E y test de antígeno. Ahora ya alergenos, digo. Ahora hay una recuela de grande, antes se hacía en el brazo, ahora ya está a nivel del suero, ¿cierto? En este caso de la sangre, ahí se utiliza y se puede hacer la adquisición de 20 o 30 alergenos. Entonces ya se sabe lo que puede haber. Imagenología siempre es bueno para determinar también si hay otro compromiso. Y ya se está pidiendo interleuquinas también. Y en estos casos el paciente se le hace un examen directo, secreción, no solamente secreción nasal, secreción de esputo también, o secreción también de lavado, ¿no? Se hace un directo. Y hemos encontrado nosotros. Yo recuerdo mucho un niño de 10 años que tenía cuadros repetidos de esto y se lo hicimos nosotros allá, en este caso el lavado, ¿no es cierto? Bronquial, etcétera, traqueal, bueno, como podemos decirle. Y a nivel de toda esa zona encontramos que ácaro, cuadro era nacarosis. La enfermedad rica, aguda, ¿qué nos interesa? Todo ese, ¿no? Todas las cosas, como le digo, leerlo con tranquilidad. La etiología. La causa más frecuente en nuestro medio es el rotavirus. Sigue el adenovirus y astrovirus. De las bacterias tenemos la Shigella, Salmonella, el Campylobacter, que también ha subido bastante. La coli, enterotoxigénica y o enteroinvasiva, que también hay una variedad tremenda de eso. Y Clostridium difficile, sobre todo aquellos pacientes que están hospitalizados, ¿cierto? Entonces, la enfermedad diarreica aguda o EDA, hay una particularidad, ¿no es cierto? Hay una etiología específica para ello, generalmente es viral, y provoca, ¿no?
que muchas veces estas situaciones pueden provocar con el tratamiento, a veces irregular que puede haber, hasta un proceso de diarrea crónica. Pero eso es lo que tenemos que ver nosotros en esto. Ahora, acá hay una variedad de dónde podemos encontrar los gérmenes, ¿ah? No voy a estar comentando, lo haré con tranquilidad a ustedes. ¿No es cierto? Y a veces vamos a esos espacios, comemos ciertas cosas, y uno tiene que darse cuenta, ¿no? Que hay cosas que lavar, ¿no? A veces podemos consumir cierto tipo de alimentos con muy poca higiene, y esto también es un problema, porque al final no solamente va a ingresar esto, sino también otro tipo de, uno de los gérmenes, el Campylobacter, ¿no? Y ustedes saben que es uno de los que está sometido con el Guillain-Barré, ¿cierto? Y la sabe de corral. Y fue un ejemplo que recibí, ¿no? Cuando laven el pollo, si lo lavan, ¿ah? Si están en la cocina ayudando a su mamá, póngase guantes, laven el pollo, pueden echarle sal, y esto hace sal, se le echa, lo remoja en sal, se le lava muy bien, pum, y luego boten sus guantes. Se ha visto en una situación del manejo del Campylobacter, es que tanto transporten y donde dejen ustedes su mano, ahí está el Campylobacter. Entonces ahí está el tipo de... Y como ven ustedes, diarrea, hemograma, hay que ver el perfil metabólico, el hepático, hay que ver si no hay también un compromiso de otro tipo, ¿no es cierto? Hormonal, inflamatorio, hay que hacer el examen parasitológico, los hallazgos de huevos o parásitos, hay que hacerle coprocultivo porque puede haber gérmenes ahí que no tienen, y lo vemos nosotros en el examen parasitológico evidente. Y muchas veces le digo, vamos a ver nosotros que aparece un germen, como le he dicho, el Clostridium difficile, pacientes hospitalizados, pacientes que han estado en tratamiento antibiótico muy frecuente y viene este caballero que es mucho más grave. Y mucho también una diarrea no puede ser ni bacteriana ni esta cosa, puede ser funcional. Entonces también se le hace funcional, se le llama sustancia reductora, se va a ver si hay intolerancia al hidrato de carbono, etcétera. Entonces, esto también es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Y lo vemos también nosotros como si fuera una irritación, ¿no? Encontramos a veces bastante globos de grasa, ¿no? O bastante desechos alimentarios también, no alimenticios, sino alimentarios, que también provocan, ¿no? O sea, el tipo de esto. Y el tratamiento que se le hace, y eso lo hemos visto muy frecuentemente en los niños, ¿no? Que a veces que está con un problema digestivo, se le da un tratamiento y vemos que lo que encontramos es una disbacteriosis tremenda a nivel gástrico de las heces y la mayoría de levaduras. Entonces ese niño tiene diarreas crónicas. Y si no hacen un diagnóstico adecuado, le vuelven a dar antibióticos. Y pobrecito, pues tiene que soportarlo. La serología, como le mencioné, frecuentemente es rotavirus y adenovirus, que actualmente ya hay trabajo que se puede hacer. Ahora, la diferencial hay que hacerle con todo lo que sea necesario, ¿no? Apendicitis, etcétera, etcétera. Aquí vemos dos tipos de gérmenes, ¿no es cierto? Acá tenemos la giardia y el otro es una blastocitis, que también algunos dice, no, blastocitis no es patógeno, y ya vemos que sí es patógeno. Ahí viene la ruta de lo que es la transmisión del rotavirus, ¿cierto? Maravilla. Acá lo que es el Campylobacter jejuni, que también hemos visto, ¿no es cierto? Y esto se hace el diagnóstico ya evidente. Rotavirus se hace a nivel de pruebas inmunológicas y el Campylobacter puede utilizar, se le hace inclusive hasta una coloración. ¿Qué cosa se le ve? Alas de golondrina, ¿no? Y luego también se le hace el cultivo y determinamos que sea un Campylobacter. Entonces, tanto en rotavirus, que es una serología viral, y acá en Campylobacter se le hace directo y cultivo, porque es una bacteria. En la entamada histolítica, que es un parásito que también tiene que ver con estas patologías, también se observa, ¿no? Eso lo observamos nosotros también en el examen de ese, no solamente decir, ah, vamos a estar, no. Se le hace toda una batería de cosas y podemos observar.
¿Es hongo? ¿Parásito? ¿Es bacteria? ¿Es alguna intolerancia? ¿Algún elemento alimentario, etcétera, o alimenticio? En este caso, eso lo observamos. Bueno, de los parásitos, que también pasamos de la diarrea, también que tiene que ver exclusivamente aquí, parásitos. Generalmente se ha hecho estudios, ¿no? En nuestros medios de zonas rurales, también urbanos marginales, pero no es lo que a veces decimos, no, a veces se comas y esto no, lugares donde no hay tanto lo que es medidas sanitarias, ¿no? Agua y desagüe, etcétera, lo que dice alcantarillado, vivienda rústica, no te hemos visto vivienda inclusive que no tienen piso, ¿no es cierto? Tienen solamente tierra. Entonces ahí caen los huevos y los huevos se reproducen, por ahí se contaminan los alimentos, comemos los huevos y están parásitos. Y generalmente se han hecho trabajos en relación parásitos y anemia, anemia y parásitos. Y eso no es una situación que podemos nosotros excluirla, ¿no? De lo frecuente, hay dos listas ahí para darle más o menos de la giardia, sí, definitivamente. Es la que más provoca a veces hasta dolores, ¿no? Para comer, etcétera, en ese momento, y que ahora no se queda ahí, se está avanzando inclusive hasta el nivel de lo que significa eh, la vesícula, que también se le encontraba. Pero en este caso, a nivel ahí, la yarda alambria, que puede provocar a un sinnúmero de elementos, y putrefacción, eructos, molestias digestivas, etcétera, etcétera, y que también altera la página de absorción también igual, en el caso de los niños. A las amebas, acá hay una variedad. Si fuera histolítica, que generalmente no la vemos frecuentemente, más son las otras que supuestamente no son patógenos, ¿no? Estamos E. coli, ¿no? Pero encontramos a veces muchas de esas. Entonces, el problema quizás no está dado acerca del parásito, ¿no? En este caso, sino los componentes que ha ingresado, que pueden ser también acompañantes, ¿no es cierto? Bacterianos, patógenos, juntamente con estos parásitos que no son, entre comillas, patógenos. Los oxiuros, frecuentísimos. Y bueno, y en las niñas, el cuidado que hay que tener es que esto no ingrese a nivel vaginal, que también sucede, es decir, irritación también. Entonces, eso también tiene que ver con también la higiene, etcétera, el cambio de pañal, etcétera, tantas cosas, ¿no? Y vemos nosotros también arriba, ¿no? Que no solamente oxiuros, también tenemos trichures, que eso lo hemos visto más en pacientes, ¿no? Hospitalizados, ¿no? Una de las cosas que sí, los estrongiloides, una de las cosas que estábamos comentando eso con un grupo de alumnos, es que en un caso fue que se encontró como una masa, ¿no? Había en la nivel abdominal, se le hace el examen estrongiloide. Y el paciente estaba adelgazado, todo eso, ¿no? Se le hizo HIV, nada. ¿Cuál fue la relación de esto? Era el HTLV. Y parece mentira, se siembra este parásito, se aloja y definitivamente da un cuadro de consumo, un cuadro muy, muy, hasta caquético se puede decir, ¿no? Y es un HTLV. Y si encuentran eso, es muy frecuente que pedir el HTLV. Y vemos nosotros ahí de todo lo que hay que pedir, ¿no? Hemograma, frotí de sangre periférica, porque puede ser también algunos elementos ahí, ¿no? La gota gruesa, filaria, malaria, reacción inflamatoria, hay que ver todo eso para los feriados. Ahora dice, ¿por qué le hacen 3 veces? Y una cosa muy simple, ¿no? No todos los parásitos se multiplican a la misma hora. Entonces, por eso se les pide 3 veces. ¿No es cierto? Pruebas de sedimentación, que son pruebas ya específicas, test de Graham, también es importante. Test de Berman, todos son ya pruebas muy específicas para determinar la presencia de parásitos o huevos. Coprocultivo, porque la relación, como le decía, entre parásitos y gérmenes es muy real. Serología con anticuerpos, para ver cristosporidios, también se puede realizar por coloración, pero más inmediato es hacer estas serologías al Cristosporidio, que generalmente son a pacientes con inmunodeficientes, las amebas, fasciola, esquenococos, etcétera. Alguna vez se utiliza la inmunofluorescencia, también hay diagnósticos para los parásitos,
Eh, Reacción en cadena de la polimerasa para ver el genoma, definitivamente. La coloración de Sil-Nielsen para ver no solamente sino de ciclospora también. Se utiliza coloración de Sil-Nielsen. Se hacía antes esto, ¿no? Aspirado duodenal, ya casi no se utiliza, pero acá se encontraba muchas veces la yardia. Colonoscopía, porque va a haber también ahí núcleos podemos decir, de lesiones, ¿no? A nivel del colon, y ahí encontraban parásitos también. Imagenología. Ya vamos a terminar. La enfermedad exantémica, sarampión, ¿no? Lo van a leer con tranquilidad. La idea no es esa, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Según nuestro medio, es una enfermedad altamente contagiosa. Se transmite por vía aérea, pero tiene la vacuna. Dosis, primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Y ustedes ven ahí el panorama de este 2025, ¿no? Canadá, 1.500, México, 1.100, EU, 1.000, Argentina, 29, Belice, 7, Brasil, 5, Perú, 2, Bolivia, 1. Entre comillas, te lo digo, porque acá en nuestra idiosincrasia a veces no nos gusta decir las casos sospechosos de sarampión. Ahora, hasta el 2025 que tienen ustedes, saben que no veo el número, porque está muy pequeño, algo así de 11 y tantos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que se observa en la clínica? ¿No es cierto? Y eso es lo que tienen que ver ustedes. Erupción cutánea, fiebre alta, tos, conjuntivitis, mancha de Koplik, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Y se realiza con el diagnóstico, principalmente en el análisis de sangre, detecta anticuerpos, IgM específicos para el virus. También puede usarse la prueba de reacción en cadena polimerasa específica en orina y hisopado nasofaringeo. No sé si tengo otra por acá. No. Entonces, ¿qué sucede, hermano? El informe que se ha tenido hace 2, 3 meses, cuando hubo el caso que supuestamente son importados, así lo mencionaron, yo no estoy diciendo que no, lo leí. Hay más por no decirle, vamos a poner una cifra, una cifra mínima, ¿no? Más del 20% de la población que va a ser vacunada de sarampión no ha sido vacunada, ¿ok? No ha sido vacunada. Y ha habido casos ya en zonas de la selva, etcétera, que no han sido vacunados contra el sarampión, y sarampión es bastante contagioso, y en caso de los niños quizás más tolerables, pero en la tercera edad es bien peligroso. Entonces, para que vean que a veces los datos, mm, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entonces, el sarampión, una enfermedad exantémica que se puede diagnosticar, ¿no es cierto?, con esas anticuerpos y también con reacción en cadena de la polimerasa. Y que puede ser prevenible en este caso, por vacuna. En el caso de la meningitis bacteriana pediátrica, ustedes ya hemos tenido un cuadro tremendo, ¿no es cierto? En una meningitis tenemos un líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Medio purulento, a veces no tanto, pero purulento, en niños sobre todo, ¿no es cierto? Y encontramos ahí polimorfonucleares 80 a más. Encontramos glucosa baja, proteínas elevadas, que son importantes, generalmente el médico te pide. eh, ¿Cómo está? Dice citoquímico, le dicen, ¿no? El químico le pide proteínas elevadas con cuadro infeccioso. Glucosa baja porque el cuadro se come, o sea, en este caso los gérmenes se comen la glucosa, y la respuesta abundante, ¿no?, de leucocitos, que pueden ser 500, 600, etcétera, y vamos a ver si es mononucleares, polimorfonucleares. En este caso, bacteriana es polimorfonucleares. Entonces, uno ya
va al cultivo y encontramos pues que es un neumococo, muy frecuentemente. Luego viene el resto. Ahora, esto también tiene que ver que muchos de estos cuadros también son por continuidad, como he visto también el anciano, ¿no es cierto? Y donde más es está en la parte óptica. Pues uno tiene que darse cuenta que hay que tener cuidado también de higiene en estos niños. Y termino con esto. Igual que hemos visto líquido, hemos que visto la situación de pleural, también la reacción inflamatoria es importantísima para nosotros. En la literatura habla que esto no es algo, como digo, valedero en el 100%, pero para nosotros y los pediatras, neonatólogos, oncólogos, que también nos pide, esto es vital. Y creo que hemos trabajado durante años esta situación y uno de los últimos pacientes que ingresó fue paciente de oncología, ¿no es cierto? Que había estado en quimio y luego tuvo sus problemas diarreicos. ¿Qué vamos en la reacción inflamatoria, qué hacemos? Vamos a informar leucocitos. Ya le he dicho, polimorfos nucleares o mononucleares. Acá hay leucocitos abundantes. Vamos a ver si hay hematíes. Recuerden que hay como la shigella, por ejemplo, es bastante hemorrágica, ¿no? Entonces vamos a ver abundantes también hematíes, ¿no? En otros no va a ser mucho, pero más a ser la parte de leucocitos, polimorfos nucleares, este es bacteriana. Si yo digo que en reacción inflamatoria es mononuclear, estamos pensando que sea viral. Ahora, esto no está dando un diagnóstico inmediato, ¿no? Pero ya es una sospecha para para el médico, ¿no? Y se le llega. Y generalmente, como se menciona acá, ¿no? Eh, puede ser estos gérmenes que generalmente se dan en la reacción inflamatoria, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, coli, etcétera. Y cuando es negativo esto, podemos nosotros que pueden ser las toxinas, ¿no? Las toxinas, o sea, hay también problemas de diarrea porque hay toxina de estafilo, el vibrio, cólera, etcétera. O también diarrea por parásitos, que no vamos a encontrar una positividad de polimorfo, sino o virus, etcétera. Que sí vamos a encontrar mononucleares en este caso. Entonces, hay patologías que pueden agregarse también a esto y tener la sospecha, ¿no? De lo que puede haber en este paciente y eso ayuda mucho al tratamiento, ¿no? Acá solamente mencionar que hay pruebas, ¿no? En la observación de las muestras puede haber pruebas específicas como el ELISA, pruebas de inmunofluorescencia, etcétera, para poder utilizarlo en esto, ¿no? En esta situación. Porque cuando sí es virus, en los recién inflamatorios hemos mencionado, hay que hacerle prueba de inmunocromatografía o ELISA, ¿no? Eso es lo que tengo, o reacción en cadena polimerasa. Y acá debemos no solamente mencionarle, ¿no? Puede haber leucocitos que hemos mencionado y también globos de grasa, ¿no? Que una dieta que contenga definitivamente grasa, lípidos, que también puede ser un paciente que tenga una irritación de tipo gas, en este caso entérico, por algún alimento que a veces no lo hemos tolerado, ¿no? En este caso. Que la reacción inflamatoria es importantísimo porque aquí no solamente vamos a ver gérmenes, vamos a ver parásitos y se le va a hacer coloración para discernirse para ver ciclos, Phytosporidium o ciclospora, ¿no es cierto? U otros elementos ahí que nos están aguzando, ¿no es cierto? De lo que significa también esta prueba tan sencilla, que para nosotros sí ha sido bastante importante en estos años, aunque otros no la consideren tan valedera, ¿no? Pero nosotros sí nos ha y ha ayudado mucho al tratamiento, en este caso, pediátrico, ¿no? Que es importante. Ok, creo que hasta ahí nomás.